Alcemos nuestra mirada y veamos un nuevo horizonte. Es tiempo de volver a la palabra, de buscar con sinceridad, de renovar nuestra fe y entender el corazón de Dios, y recordar las promesas que aún siguen vivas. Un tiempo con Dios. Bienvenidos a Cielo Abierto. Bienvenidos una vez más a este nuevo día, primer día de la semana. Les saluda el pastor Luis Acero y también les comunica que estamos saliendo todos los días de semana y por supuesto estamos agradecidos a todos ustedes de estar haciendo un seguimiento a los devocionales cada mañana. El día de hoy nos encontramos ya en Génesis capítulo 1 y estamos en el versículo 27 que dice a la letra la palabra del Señor. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Específicamente, está aquí en el capítulo 1, versículo 27, el Adán formado como varón y mujer. Y ambos reciben la bendición y también reciben lo que conocemos nosotros como el otorgamiento de Dios para que ellos puedan tener señorío sobre todo lo existente, todo lo creado. Esta morada fue creada para ellos, pero es una morada terrena. Todo era bueno y en gran manera bueno. Y ambos están recibiendo de parte de Dios lo que Dios tenía en su corazón y tiene en su corazón. Pero esto es el inicio, porque Dios lo que tiene es eternidad para ellos, no solo una morada temporal, y lo vamos a ir desarrollando. Estamos agradecidos a Dios de todo cuanto ha hecho en sus esfuerzos, en su paciencia, en su actividad creativa también, y por supuesto en su amor que preexistió siempre en el corazón de Dios para todos nosotros. A Cielo Abierto te da la bienvenida para este día, primero de la semana, que para nosotros es un día hermoso y feliz estar acercándonos a la verdad y a la palabra de Dios. Sojuzgar la tierra y también señorear sobre ella. Este es no solo un mandamiento, es un otorgamiento. Es la benignidad de Dios también otorgándole al hombre creado a su imagen y semejanza, hombre como varón y mujer, recibiendo de parte de Dios la bendición de ser ellos ahora los portadores de todo cuanto Dios ha creado para que ellos puedan señorearse, puedan vivir y tomar como hábitat la tierra que era buena, en gran manera buena. Ahora, a partir del capítulo 2, versículo 4, se empieza a describir en el Antiguo Testamento el proceso creativo del Adán. Y como hemos desarrollado, esto estaba incluido a través de verbos, como Dios formó al hombre de la tierra. Dios también le dio aliento de vida y lo declara como un ser viviente o para ser viviente. 3 verbos que luego tienen como resultado al Adán definido con artículo, y también su existencia como un ente, como una persona declarada con eternidad, de acuerdo a la imagen y semejanza de Dios, pero también con un soplo del Espíritu sobre ellos, dándole y otorgándole también vida eterna. Nada en la creación tiene el soplo y el aliento de Dios, solo el varón y la mujer que tienen vida eterna y han sido creados para la eternidad. Y ahora están en una morada temporal y están a punto de conocer la morada eterna que Dios va preparando para ellos. No olvidemos lo expresado por Jesús en el capítulo 24 del Evangelio de Mateo. Capítulo 25 del Evangelio de Mateo. Les dice a ellos, en el versículo 34, entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre. Escuchen esto, venid. Benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. He aquí entonces ahora
nos queda ver, después de haber sido creado el cielo y la tierra como morada terrenal, hay una morada creada también desde esta fundación del mundo y prevista para que el Adán y la Eva puedan vivir, contemplar esta maravilla de parte de Dios. Entonces nos movemos al capítulo 2 y vamos a mirar el pasaje expreso, ¿no es cierto?, del versículo 8, capítulo 2, versículo 8. Jehová Dios plantó un huerto en Edén, lo hemos expresado ya en días anteriores, con una referencia geográfica y también con dos dimensiones. Una referencia geográfica que nos posiciona en la tierra. Este huerto está al oriente del Edén, pero también con una antelación de eternidad, porque Dios es quien planta con sus propias manos este huerto. Eso es hermoso. Tiene una relación de orientación terrenal, pero también tiene una orientación espiritual, porque este lugar, este terreno, este llamado huerto, es creado por la propia mano de Dios. Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista. Este término, hacer nacer, le da una dimensión diferente a todo lo creado anteriormente. ¿Recuerdan que las cosas creadas antes de la vida animal fueron hechas por la palabra? Y Dios dijo, sea la luz, y fue la luz, y Dios dijo que produzca, y todo fue hecho por el poder de la palabra. Pero aquí, en el huerto, Dios hace nacer. Hay una actividad diferente de Dios, muy particular. Es algo que está dándole eternidad a este espacio morada, el huerto, que Dios ha plantado. Y también dice, hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, bueno para comer, y también están ahí el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y el mal en medio del huerto. El huerto es un lugar que tiene a disposición lo que el hombre puede definir en libertad. Fue creado para la vida, fue creado con imagen y semejanza de Dios. Fue creado de la tierra, un lugar terreno y temporal, pero ahora ha sido puesto en un lugar de eternidad. Y en medio del huerto está el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y el mal. El hombre ahora tiene la libertad de poder definir su identidad. Su capacidad de poder definir está en su libre voluntad, que Dios lo pone en libertad en el huerto. Y él, definiendo su identidad, también va a definir su destino. Él viene de la tierra y Dios le está otorgando espacio para que él pueda con libertad definir y ser viviente, tomar el árbol de la vida. Y Dios le otorga todo lo que hay creado ahí para que él pueda sustentarse. Pero en el huerto hay una palabra prohibitiva. Del árbol, de la ciencia, del bien y del mal, no debes comer porque ciertamente morirás. El hombre no es soberano como Dios. El hombre está limitado, es un ser creado. De parte de Dios tiene bendición, tiene provisión, pero también tiene prohibición. Eso lo hace al hombre dependiente de la palabra de Dios. Él en el huerto debe moverse en fe a la palabra de Dios. Dios le dice, le orienta que no debe comer del árbol de la ciencia del bien y el mal. Ahora el hombre tiene palabra bajo la cual debe sustentar su vida en el huerto. Si él quiere vivir, sostenerse en la eternidad, tiene que vivir creyendo en la palabra. La fe no solamente es la fe cuando el hombre ha caído, que necesita la fe para restaurarse, sino que la fe también era el modo de vivir ya en el huerto antes de la caída. El hombre tenía que vivir confiando en la palabra que Dios le había otorgado, libertad a él, para poder comer del árbol de la vida y sustentarse de todo cuanto Dios ha hecho nacer. Pero le está prohibido a él comer del árbol de la ciencia del bien y el mal. Y le dice Dios, porque ciertamente vas a morir
pero lo deja en su decisión. Y esta es la gran bendición de ser a imagen y semejanza de Dios. Dios ha creado al hombre y a la mujer con plena voluntad, con plena certeza y certidumbre de tomar acciones y determinar así su condición y su destino. Dios ha creado al hombre a imagen y su semejanza con emociones libres, con voluntad libre y con capacidad racional de poder también determinar sobre sí mismo. El hombre no es un robot en la tierra, no es algo que no tiene inconsciencia o conciencia. El hombre es a imagen y semejanza de Dios. Tiene con claridad la capacidad de poder determinar el bien y el mal y sus acciones. Y Dios aquí lo ha puesto en el huerto para determinar en este terreno, espacio de eternidad sobre su identidad. Qué hermoso es Dios. No lo dejó en la tierra, lo llevó al huerto, lo tomó, lo puso ahí. Y el verbo tomar, el verbo colocar, ponerlo ahí, es un verbo en proceso, no es un verbo perfecto. Es un verbo que no está determinado que él queda ahí porque Dios lo puso, sino es un verbo en proceso, es un verbo imperfecto. Lo que quiere decir que el hombre está allí, pero hay la probabilidad de que no definitivamente quede ahí, sino que el hombre puede perder este espacio, este lugar. Él está en su voluntad de hacerlo o no hacerlo. El árbol de la vida está en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y el mal también. Así como todas nuestras acciones. Cada vez que nosotros actuamos y decidimos y actuamos con conciencia, decidimos y actuamos bajo ciertos parámetros. ¿Qué es lo que deseamos? ¿Qué es lo que queremos ser? Y no te olvides, cada vez que nosotros determinamos qué hacer, determinamos también nuestro destino. No es que Dios ha preparado un destino de condenación para nosotros. Dios ha preparado una morada eterna y de bendición para nosotros. Dios nos ha preparado un espacio donde nos ha dicho que fructifiquemos y multipliquemos la bendición de Dios. Pero está en nuestra determinación, en nuestra decisión, el tomar nuestra identidad y nuestro destino. Quiera Dios que podamos nosotros, tan igual como Adán y Eva, en cada espacio, en cada momento de nuestra vida, tomar una decisión correcta. El Adán creado en el huerto tiene actividad que desarrollar. Dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén. El verbo tomar también es un verbo en proceso, no es determinante. Ese no es algo finalizado y determinado que el hombre ha sido puesto ahí y va a quedarse. Este verbo es un verbo imperfecto, de modo que había la posibilidad para el Adán de que este no fuera un lugar, un espacio definitivo para él. Pero Dios lo puso allí para una determinación propia de él. Y dice, lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase, para que sea guardián del huerto y también para que lo cuidara. Qué hermoso. Dios le da tareas al varón y a la mujer. Ser guardianes de todo lo creado. Ser responsables. Y aquí nace pues la responsabilidad ecológica, la responsabilidad sobre la vida animal, la responsabilidad sobre la existencia humana, la responsabilidad que hay sobre los demás. Porque todo lo que hacemos que nos daña o daña a otro, lo hacemos contra la humanidad y también lo hacemos contra lo que Dios creó desde un principio. De modo que el hombre tiene responsabilidad de fructificar. Hay un término que usamos mucho nosotros en nuestro lenguaje y decimos que, bueno, vamos a explotar la tierra, vamos a explotar el terreno. Dios no nos bendijo para explotar la tierra ni explotar el terreno. Nos bendijo para fructificar toda acción humana, toda acción sobre la atmósfera, sobre las plantas, sobre los animales, sobre la tierra. Deben tener este principio de ser acciones de fructificación, no de destrucción. Si estamos entonces nosotros con esta filosofía detrás del mandato del Señor, que nos expresa que hemos sido puestos para fructificar, para guardar, para labrar la tierra, para trabajar en ella, de modo que nosotros debemos desarrollar actividades de bien aquí
en nuestra vida también terrenal. Y aquí está el mandato de Dios. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, del árbol del huerto podrás comer. Ahora, nuestro padre Abraham vivió estar en el Edén, en la hermosa creación, pero también experimentó esta experiencia de estar en el huerto del Edén, esta creación no temporal, sino esta creación eterna. Y tenemos a considerar desde entonces que en nuestra imaginación interna, todo hombre lleva grabado dentro de sí este deseo, este anhelo de vivir en un espacio eterno. Trabajamos y laboramos y queremos tener un huerto, queremos vivir en un espacio de bendición, de fructificación. Si recordamos algunos años atrás, en la tierra habían unos grandes terratenientes que poseían miles de hectáreas de terreno, tenían muchos animales, tenían vegetación a su alcance, también tenían individuos a su servicio que vivían como servidumbre, pero ¿sabes? Nunca satisfacía, nunca llenaba el corazón de ellos ya lo que tenían, porque todo hombre, toda mujer tiene impreso dentro de sí lo que nuestros primeros padres vieron. Vieron la tierra como un huerto, como un Edén, pero también vieron el Edén como un lugar eterno. Y esto está dentro de nosotros, el deseo de vivir la maravilla de verdad que es estar en el paraíso del Señor, en el huerto del Edén, donde Dios hace nacer todo y Dios está también haciendo vida creativa. Dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Es interesante que se describe la condición psicológica del Adán. Está solo en el huerto, está lleno de abundante naturaleza, pero está aislado de otro ser que sea conforme a su naturaleza. De todo árbol puede comer, a todo animal puede poner nombre, pero no hay nadie como él y está solo. Y entonces Dios empieza a describir esa condición del Adán. Pero ¿sabes? El Adán tiene que descubrirlo por sí mismo. No solo él está conociendo su entorno, el paraíso, el huerto, no solo está conociendo él que hay una voz que le habla, que le aconseja cómo vivir con fe en la palabra, sino también está descubriéndose a sí mismo, su psicología, su interioridad, su fuerza. Y entonces dice Dios, detrás de que él está solo, y no es bueno que esté solo, entonces Dios dice, le haré ayuda adecuada. Ayuda idónea está traducida en la versión Reina Valera. Y tenemos que hacer una interpretación clara de lo que significa ayuda adecuada. En primer lugar, el hombre está ante plantas y animales. No hay nadie como él. No hay nadie de su propia naturaleza. No hay nadie adecuado. Los animales se reproducen. Las plantas se reproducen. No hay nadie adecuado con quien él pueda complementar las cosas que le han sido previstas como tarea, porque se le ha dicho que tiene que fructificar, él tiene que señorearse, él tiene que multiplicar. Pero, ¿cómo se ha de hacer esto con él? Porque está el hombre solo andando en el huerto. Entonces necesita alguien que le complemente. La ayuda idónea no significa que él necesita una ayuda, sino alguien adecuado para él. Alguien que complemente su tarea para poder cumplir las cosas que están descritas como tarea impuestas por Dios para él. Pero Dios está dejando que él descubra por sí mismo esta necesidad, que descubra su interioridad y él necesita ahora de una ayuda adecuada. No puede ser un animal que está andando por ahí, no puede ser una planta, tiene que ser alguien con las características que él tiene. En este contexto tenemos que escuchar e interpretar esta determinación de Dios. No es bueno que el hombre esté solo. Necesita una ayuda adecuada. Ahora bien, entonces dice en el versículo 19, capítulo 2 del libro de Génesis, y Jehová Dios, pues, formó de la tierra toda bestia del campo
y toda ave del cielo. Esta no es una segunda creación. Esta es la creación que se da en el huerto del Edén, donde Dios está diseñando una morada con características de eternidad y aves de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. ¿Qué tarea? Él está solo, no conoce a nadie como él, no hay nadie de la misma sustancia, de las mismas características, y ahora tiene que trabajar y tiene que elaborar poniendo nombre a cada animal. Ahora, esto también nos habla de la capacidad intelectual, de la capacidad cognitiva que tiene el Adán. Él puede describir la naturaleza de los animales, él puede describir todo lo que está a su alrededor. Él no está con el pecado que lo ha mellado, él está en toda su potencialidad a imagen y semejanza de Dios. El Adán está tal cual en la forma como Dios lo ha hecho. Y él ahora tiene la tarea de poner nombre a los animales, y por supuesto para eso se necesita una capacidad de describir la naturaleza o el comportamiento. Usted ha visto cómo trabajan los botánicos, cómo trabajan aquellos que le ponen nombre a los pajarillos, a los insectos. Ellos usan mucha nomenclatura y mucho estudio, mucha intelectualidad, mucho mecanismo. El Adán estaba previsto y provisto de todas estas cosas en su propia naturaleza, y empieza a poner nombre a los animales. Y entonces dice en el capítulo 2, versículo 19, y los trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Esto es que ahora sí él está cognitivamente celebrando que lo que él determina sobre la creación en cuanto a los nombres, esos son sus nombres. Él es Señor de la creación. Él le pone nombre a las cosas. Él se está sustantivando como el Señor. Dios le está otorgando este poder, esta autoridad de ponerle nombre a las cosas. Y esto a él le da la idea de señorío, la idea de tener, por supuesto, comando sobre las cosas creadas, lo que el Señor le ha otorgado. Pero además de ponerle nombre a todo, y dice la Escritura, ese es su nombre, puso también al Adán nombre a toda bestia y a las aves del cielo y todo ganado del campo. Es una tarea larga, y luego otra vez más se reflexiona, mas para Adán no se halló ayuda adecuada para él. Él vio pasar animales, cebra, elefantes, caballos, rinocerontes, patos, aves de los cielos, pero nadie había como él. No había nadie adecuado para que pueda acompañar y también complementar la tarea que Dios le ha dado de fructificar y multiplicar. No nos olvidemos que en Génesis capítulo 1, versículo 27, Dios lo estableció, que varón y hembra los creó y los bendijo y les dijo fructificar. Ahora está en proceso. El Adán está descubriendo por sí mismo, en su propia tarea, en su propio trabajo, la necesidad de una ayuda adecuada para él. Cuando leemos este pasaje del capítulo 2 del versículo 18, no debemos tomar en cuenta el término adecuado como una ayuda para él, sino alguien en la dimensión y el carácter de espiritualidad, también en la naturaleza que él tiene, porque luego va Dios a formar a alguien de su propia cuerpo, de su propia naturaleza, alguien adecuado para él que le acompañe. Ahora miren, el pasaje dice expresamente que después de poner Dios ante él las tareas, el hombre reflexiona sobre sí mismo y dice, no se halló ayuda idónea o adecuada para él. Entonces Jehová Dios hizo poner sueño en el Adán y le hizo poner sueño profundo, y Dios empieza ahora a darle al Adán, después de haber ejercido sus tareas y su trabajo y no encontrar nadie como él en su dimensión de sustancia creativa, ahora Dios
hace dormir al Adán en un sueño profundo para formar a la mujer. Una mujer que se constituye tan igual como el Adán en la misma dimensión de naturaleza, porque toma de su carne, de su costado, pero también es alguien que tiene lo que el Adán tiene, aliento de vida y el soplo de Dios. Varón y mujer los creó. Y está aquí entonces constituida la mujer en la misma dimensión de valor que el varón. Es de su propia sustancia, es consustancial al varón, y ese es el valor de la mujer. Sigamos aquí, a cielo abierto, contemplando el pasaje del libro de Génesis, capítulo 2, versículo 18. Y vamos ahora a contemplar la naturaleza de la mujer. Que Dios les bendiga. Cerramos este día haciendo una oración. Gracias, Dios, por habernos predeterminado, Señor, para bendición desde antes de la creación. Y gracias porque una vez que fundaste los cielos y la tierra, también, como está escrito, tú fundaste, Señor, un lugar eterno para nosotros. Y está el huerto del Edén, a donde pusiste a nuestro padre Adán. Pero él también, cargado de tareas, Señor, necesita a alguien que corresponda a su naturaleza. Y ahora, bendito Dios, Señor, tú vas a firmar también su compañera y vas a firmar, amado Dios, quien también va a asumir la responsabilidad de fructificar y multiplicar y señorearse, Señor, sobre toda la creación. Gracias te damos porque nos has bendecido ya, amado Dios, en tu corazón, Señor, al designarnos, amado Dios, como hechos a imagen y semejanza tuya, para señorear sobre la creación y para posicionarnos en lugares de bendición, en lugares celestiales. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. El mundo a veces parece estar en una profunda oscuridad. La Biblia llama a esta oscuridad pecado y sombra de muerte. Sin embargo, Dios no nos abandonó en esta oscuridad. Desde hace mucho tiempo, prometió una gran luz que vencería la oscuridad. La luz de Cristo es como un faro en nuestra vida. Ilumina nuestro camino, nos permite conocer el verdadero rostro de Dios, expulsa la oscuridad que hay en nosotros y nos da verdadera libertad y vida. ¿Está tu vida en la oscuridad en este momento? Mira hacia la luz de Cristo. Esa luz nunca se desvanece y nos guía al reino de la vida eterna.